Bien, entonces, como les decía, vamos a ver en este capítulo número 2 los vectores en el espacio y en el plano. Vamos a empezar con una introducción, vamos a ver magnitudes escalares y vectoriales, vamos a ver la definición de un vector, cómo se representa un vector, qué tipos de vectores hay, la operación adición y sustracción por medio de los métodos gráficos y analíticos, multiplicación de un vector por escalares, el producto escalar y el producto vectorial. Ese es el temario para este tema. Entonces, la introducción. En física vemos muchas cantidades, ¿no? Entre ellas vemos algunas que son escalares y algunas que son vectoriales. En este caso, por ejemplo, el tiempo, la temperatura, masa, densidad son números con una unidad. No requieren más datos para ser definidas. Pero otras cantidades están asociadas con una dirección y no pueden escribirse solo con un número. Por ejemplo, una fuerza. Ahí vemos el dibujo de un carrito que tiene aplicándose sobre sí dos fuerzas, ¿no? Entonces no sabríamos a dónde están aplicadas las fuerzas, sino pondríamos la dirección y el sentido de esas fuerzas. La de 30 Newton a la izquierda y la de 20 Newton a la derecha. No podríamos saber nada de esas fuerzas si solo dijéramos 30 Newton y 20 Newton, porque no sabríamos hacia dónde están dirigidas. Esa es una magnitud vectorial. Entonces vamos a ver en física a partir de ahora mucho de magnitudes vectoriales. En realidad vamos a ver todo lo que, o sea, todas las magnitudes de aquí en adelante en vectores. Entonces tenemos que entender bien estos conceptos. Entonces las magnitudes escalares se definen, por ejemplo, con una cantidad, ¿no? Solo con un número. Por ejemplo, el tiempo, 60 segundos, una temperatura, 14 grados. Es un número y listo, ya está definido una magnitud escalar. Y una magnitud vectorial se define como una magnitud y una dirección en el espacio. Por ejemplo, un problemita de cinemática, ¿no? En donde un policía persigue con una aceleración que está representado por el vector anaranjado a un auto que está con velocidad constante representado por el vector verde, ¿no? Ambos vectores son definidos por un módulo, en este caso la velocidad 15 metros por segundo, una dirección y un sentido. El policía lo mismo, una aceleración 3 metros por segundo al cuadrado, una dirección y un sentido. Entonces de ahora en adelante los vectores para nosotros van a ser flechas, ¿no? Por ejemplo, una estación pluviométrica que se encuentra en cualquier lugar de la ciudad toma datos del clima, ¿cierto? Y toma datos mayormente escalares, por ejemplo, la temperatura con un termómetro en grados centígrados, la presión atmosférica con un barómetro en milímetros de mercurio, el pluviómetro mide la cantidad de agua que cae por metro cuadrado en centímetros, el anemómetro, la velocidad del viento, esa hélice en kilómetros por hora, el higrómetro, la humedad del ambiente en porcentaje, tiene varios instrumentos, ¿no? Como el geotermómetro que mide la temperatura en el suelo a una cierta profundidad, el termógrafo que registra las fluctuaciones de temperatura en grados centígrados, el diógrafo, las horas de luz solar o insolación en horas, el piranómetro, la radiación solar en watts por metro cuadrado. Watts es unidad de potencia. Potencia es una cantidad escalar. Nefobasímetro que mide la altura de las nubes en metros, etc. Todas estas son magnitudes escalares y la única magnitud vectorial que mide es la veleta, la dirección del viento, ¿no? Ya sea norte, sur, este, oeste, a qué lugar, hacia dónde está dirigido el viento. Bien, entonces esas son las diferencias entre magnitudes escalares y vectoriales. ¿Cómo se define un vector? Ya lo dijimos con tres cosas, ¿no? La dirección, que sería la línea de acción, esta línea punteada, el sentido, hacia dónde apunta la flecha, y el módulo, qué longitud tiene esta flecha, qué tamaño, ¿no? Este vector A tiene un módulo A, ¿sí? Entonces, como definición, los vectores son operadores matemáticos que tienen módulo, dirección y sentido, y sirven para relacionar magnitudes vectoriales de la misma naturaleza. ¿Qué significa de la misma naturaleza? Y hemos visto en análisis dimensional que dos elementos pueden ser sumados sí o sí y solo si son de la misma unidad.
En este caso se dice de la misma naturaleza los vectores fuerza, puesto que tienen unidades de Newton o de fuerza, ¿no? Entonces 3 fuerzas sí pueden ser sumadas para dar como resultado otra fuerza. Esos son vectores de la misma naturaleza. Bien. ¿Qué características tiene un vector? Para empezar, tiene un punto de aplicación u origen, ¿no? Ahí en el inicio del vector, su punto de aplicación. La magnitud o intensidad o módulo del vector es el valor y se representa por la longitud del vector de acuerdo a una escala convencional, ¿no? Este módulo puede ser en metros por segundo, en la unidad que tenga el vector. La dirección es la línea sobre la cual actúa este vector. Puede ser horizontal, vertical o en el espacio, ¿no? Como en este caso. Puede ser cualquier línea en el espacio. El sentido queda señalado por una punta de la flecha, ¿no? En este caso está hacia arriba e indica hacia dónde se dirige el vector. Fíjense que este vector puede tener una dirección, pero podría tener el sentido hacia el otro lado, ¿no? En la misma línea de acción, el sentido contrario. Entonces el sentido también es importante. Además de la línea de acción, indica hacia dónde está dirigido ese vector. De acuerdo a los signos convencionales, puede ser positivo o negativo. ¿Cómo se representa un vector? Entonces ya hemos visto que gráficamente se representan mediante una flecha. La longitud de la flecha es proporcional al módulo del vector y es un número que indica cuántas veces cabe la unidad en la longitud. Acá, por ejemplo, tenemos el caso más sencillo en la cual una partícula tiene una posición inicial y una posición final y se ha trasladado en una línea recta. Por lo tanto, su vector de desplazamiento es este vector azul. Y en este caso, esta partícula ha recorrido también la misma línea recta. Por lo tanto, el espacio recorrido, que es el módulo del vector, que es el tamaño, por así decirlo, algo que se puede medir, es el mismo módulo del vector en sí. Y este vector entonces está definido por ese módulo multiplicado por su vector unitario, o sea, un vector que le da la dirección. Entonces el vector, en este caso, tiene el mismo tamaño que el espacio recorrido, puesto que ambos son líneas rectas. En el segundo caso tenemos acá un vector de desplazamiento que es el mismo, ¿no? Se mueve del punto P1 al punto P2 esta partícula, pero la trayectoria seguida ya es una línea curva, ¿no? Como se ve en la línea curva con flechitas. El desplazamiento solamente depende de la posición final e inicial, y es la diferencia de estas. Entonces el vector de desplazamiento no cambia, pero la cantidad de espacio recorrido sí, en este caso es mayor que el módulo del vector de desplazamiento, puesto que ha caminado más, ¿no? Por decirlo así, ha recorrido más espacio que si hubiera recorrido en línea recta, ¿no? Y en el tercer caso, la partícula 1 sale del punto P1, recorre una larga trayectoria, pero al final de su recorrido llega al mismo punto. Entonces hace un viaje con una trayectoria cerrada, ¿no? Llega de un punto al mismo punto. En este caso ha recorrido una distancia mayor que un módulo cualquiera, una distancia existente, pero su vector de desplazamiento es el vector 0, puesto que al llegar al mismo punto el módulo de ese vector de desplazamiento es 0 y vectorialmente es el 0 vector, ¿no? Existe el 0 vector. ¿Cómo se representa un vector? También puede representarse, como ya habíamos visto anteriormente, de estas dos otras formas adicionales. Una flecha con un ángulo θ respecto del horizontal. En este caso, el vector PQ se lee vector PAQ, del punto inicial al punto final. Y la medida nos indica la dirección del vector. El ángulo θ es la dirección, siempre medido en sentido antihorario. El ángulo positivo se mide en sentido antihorario respecto del horizontal.
Y acá tenemos otra forma de representar un vector. Tenemos un vector A partido en varios segmentos que valen una unidad, ¿cierto? Y vemos que realmente este vector está compuesto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. 6 unidades cabalitas de este pedacito unitario. Y además tiene una dirección de 127 grados en sentido antihorario con respecto del horizontal. Entonces este vector A se dice que tiene un módulo de 6 unidades, tiene una dirección θ de 127 grados, por lo tanto el vector se lee vector A igual el módulo en la dirección θ, 6 unidades a 127 grados. Como ven, acá este es un vector de desplazamiento que mide 6 y está con una dirección de 127 grados. Como ven, un vector no se define solamente por su tamaño, sino por su dirección y por su sentido, ¿no? La dirección es esta línea que es a 127 grados y el sentido es el punto final. Es la flecha que está en el punto final. ¿Cómo se haría para calcular el módulo de un vector? Si digamos lo ubicamos un vector en una línea, en un plano cuadriculado, en una traza cuadriculada de cuadritos de 1 por 1, y pudiéramos medir cuánto mide, digamos, en un sentido y en otro, perpendiculares, pudiéramos decir que este vector A tiene 4 espacios en horizontal y 3 espacios en vertical. Por el teorema de Pitágoras, el tamaño de la hipotenusa, que es lo mismo que decir el módulo del vector, es la suma de los cuadrados de los catetos en raíz, ¿no? En este caso 4 centímetros al cuadrado más 3 centímetros al cuadrado en raíz 5 centímetros. El módulo de un vector, si bien puede representarse así como el valor absoluto del vector A, también puede expresarse como la letra A simplemente, ¿no? Sin el símbolo de vector. ¿De acuerdo? Dirección de un vector. Entonces, habíamos dicho que un vector se define por un tamaño y por una dirección. Necesitamos un ángulo θ que defina hacia dónde va a estar dirigido este vector. En este caso el ángulo θ está en este angulito, y si nuestro vector mide 4 centímetros en horizontal y 3 centímetros en vertical, se forma un triángulo rectángulo del cual la tangente de θ es el cateto opuesto, 3, sobre el cateto adyacente, 4, ambos valores conocidos, de donde θ es 37 grados, ¿cierto? Ahora, por propiedades de los triángulos, podemos hallar los restantes valores necesarios, ¿no? En este caso solamente nos faltaría un ángulo, el de aquí arriba, y los ángulos internos tienen que dar como suma 180, ¿no? 37 más 90 más este ángulo tendría que dar 180, por lo tanto este ángulo vale 53. Esas ya son propiedades geométricas de los triángulos, ¿no? Cualquier triángulo tiene ángulos internos que suman 180 grados, cualquiera. Y en este caso, un triángulo rectángulo tiene lados que se relacionan por el teorema de Pitágoras. Bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta con la definición de un vector? ¿Está claro lo que es la definición de un vector? ¿O alguien tiene alguna duda, algo que acotar? ¿Alguna cosa que haya visto en algún lado? ¿Se escucha bien? Sí, ingeniero, se escucha bien. Ok, gracias. Seguimos entonces. Veamos ahora de estos vectores que hemos definido, ¿qué tipos hay, no? Entonces hay diferentes tipos de vectores. Ya hemos visto que son flechitas, dibujadas como queramos, ¿no? Entonces estas flechitas las hay, por ejemplo, coplanares, que son estos vectores celestes. Fíjense que en este cuadrante, en el espacio X, Y, Z, hay un plano XY, ¿no? Digamos, en la habitación que ustedes están, la pared del costado. Hagan de cuenta la pared del costado. Imagínense 3 flechas que están dibujadas ahí en esa pared, solamente en esa pared. Serían 3 vectores que son coplanares, ¿no? Porque están en el mismo plano de la pared vertical. Esos son los vectores coplanares.
Si no se encuentran en un mismo plano, pues son no coplanares, como por ejemplo estos vectores en diferentes direcciones. Por ejemplo, de la habitación donde se encuentran, pueden imaginarse en la pared del frente un vector, los tres saliendo desde la esquina, otro en el piso, ¿no?, debajo de donde están sentados, y otro justo en la arista, ¿no?, que une la pared del costado con el piso, ¿no? Entonces, si se imaginan esas tres flechas, son tres flechas que no están en el mismo plano, forman un ángulo todas con todas. Esos tres vectores no están en el plano, por lo tanto no son coplanares o son no coplanares. También tenemos vectores colineales, ¿no?, cuando dos o más se encuentran en la misma dirección o línea de acción. Por ejemplo, F1 y F3 están en la misma línea de acción, ¿no?, la misma dirección. Lo mismo F2 y F4. Estos cuatro vectores son colineales 2 a 2. F3 colineal F1, F4 colineal F2. O tres vectores también pueden ser colineales, ¿no? En este caso los vectores C, D y E son colineales. D y E están yendo hacia arriba y C está yendo hacia abajo, pero toditos sobre la misma línea de acción. Después, concurrentes son los vectores cuando sus líneas de acción o direcciones se cruzan en algún punto, y en ese punto de cruce se constituye el punto de aplicación de los vectores. Por ejemplo, estos dos vectores B2, B1 parten de un mismo punto, ¿cierto? Los vectores D1 y D2 parten de un mismo punto, y los vectores F1, F2 y F3 parten igual de un mismo punto. Los vectores concurrentes pueden ser coplanares o no coplanares, solamente tienen que partir del mismo punto. Vayamos al anterior dibujito. Ambos vectores acá, los vectores R, S y T, son concurrentes porque parten del mismo punto, y los vectores C, D y E también son concurrentes porque parten de la esquina, ¿no? Entonces también son concurrentes estos juegos de tres vectores. Bien, entonces los vectores concurrentes no siempre tienen que ser coplanares, como en el dibujo, pueden ser en el espacio, ¿no? Después tenemos los vectores paralelos, ¿no?, cuando sus direcciones o líneas de acción son paralelas entre sí y sus sentidos son iguales. En este caso los vectores C, A y B son paralelos, ambos están con líneas de acción paralelas entre sí, es decir, nunca se van a cruzar en el espacio, nunca se van a cortar entre sí sus líneas, siempre van a avanzar paralelos. Y lo mismo los vectores F, G son paralelos, solo que los vectores F, G tienen sentidos contrarios, ¿no? G está hacia arriba, F está hacia abajo, por lo tanto estos son antiparalelos. Misma dirección, pero sentidos contrarios. Después, dos vectores son iguales cuando tienen la misma dirección, sentido y módulo. En este caso, los vectores A y A' son igualitos, ¿no?, porque tienen la misma dirección, mismo sentido, mismo tamaño. En ese caso, los vectores A y A' son iguales. Y un vector es negativo o el opuesto de otro cuando tienen la misma dirección pero sentido opuesto. En este caso, A y B podrían tener la misma dirección, mismo módulo, pero sentido contrario. En este caso son vectores opuestos. El vector B es el opuesto de A, como también el vector A es el opuesto de B, puesto que B está hacia abajo y A está hacia arriba, pero todo lo demás es igual, ¿cierto? Dirección igual, módulo igual, sentidos contrarios, son vectores opuestos o negativos. Hay una propiedad interesante de transmisibilidad del punto de aplicación. Esta propiedad nos sirve mucho en el caso de aplicación de fuerzas, y es el efecto externo de un vector deslizante, y significa que no se modifica si se traslada en su misma dirección, es decir, sobre su misma línea de acción. Por ejemplo, una fuerza, ¿no?, da lo mismo que si ponemos un vector fuerza de 600 Newton empujando que si la ponemos jalando. En el análisis de la partícula, esta partícula va a experimentar la misma fuerza de 600 Newton hacia la derecha
ya sea de empuje o de tensión, la fuerza es la misma. Entonces esta característica de que podamos trasladar un vector que actúa sobre un punto, sobre su misma línea de acción, pero actuando sobre otro punto, nos va a servir muchísimo, especialmente en estática y en dinámica, ¿no? Para hacer diagramas de cuerpo libre. Entonces un vector se puede trasladar, el punto de acción se puede trasladar en otro punto sobre su misma dirección, sobre su misma línea de acción, y no cambian las propiedades. Bien, en cuanto a los tipos de vectores, ¿tienen alguna pregunta? Ok, entonces la transmisibilidad de punto de aplicación. Habíamos visto que estos tres vectores, por ejemplo, los vectores C, D y E, están en la misma línea. Los vectores F1 y F3 también en la misma línea, y los vectores F4 y F2 en la misma línea. Vean que aquí el vector F3 está aplicado en este punto de acción al costadito de este cuerpo, y el punto F, y la fuerza F1 en este otro punto. Si trasladamos la fuerza F1 a donde está aplicado F3, la acción sobre el cuerpo no cambia. Lo mismo si trasladamos el punto de aplicación de F4, que es este punto del costado, al punto de aplicación de F2, que es este punto del otro costado, el efecto de ambas fuerzas no cambia porque son fuerzas que están sobre la misma línea de acción. Ahora, tratándose de una sola fuerza, en este caso tendríamos que imaginarnos una línea de acción que pasa por por el medio de este cubito, ¿no? Una línea de acción, una línea punteada. Sobre esa línea de acción está ubicado el vector fuerza de 600 Newton, en este caso aplicado al costado izquierdo del cajoncito, y está aplicando una fuerza de 600 Newton empujando este bloquecito, ¿no? Asumamos que es un bloque de madera cúbico, ¿sí? Entonces al bloque lo está empujando justo al medio de su cara derecha, digo de su cara izquierda. Si esta misma fuerza la trasladamos y en vez de que esté empujando a su cara izquierda, está jalando su cara derecha también en el centro, sin cambiar la dirección ni el sentido, o sea, sobre la misma línea punteada, si la trasladamos un poquito más a la derecha, sobre la misma línea punteada aplicada en esta cara derecha, en este caso ya no está empujando, sino que está jalando el cubito, ¿no? Al jalar el cubito aplica la misma acción de 600 Newton en la misma dirección y en el mismo sentido, hacia la derecha. Por lo tanto, el efecto de esta fuerza que jala sobre el cubito es el mismo efecto que la fuerza de 600 Newton que empuja. Por lo tanto, ambas ubicaciones del punto de aplicación de la fuerza no cambian en absoluto el efecto que ocurre sobre el bloque, sobre el cuerpo analizado. Eso es el principio de transmisibilidad del punto de aplicación. No importa dónde apliquemos esta fuerza, siempre y cuando esté aplicada sobre su misma línea de acción, o sea, a lo largo de toda esta línea horizontal punteada imaginaria. No la podemos mover hacia un costado o hacia otro, sobre una línea paralela, no la podemos rotar un ángulo, porque ahí sí cambiaría. Pero si la trasladamos sobre la misma línea punteada hacia otro punto de aplicación, no le pasa nada, el efecto es el mismo. ¿Sí? ¿Está más claro? Sí, está bien, ingeniero. Ok, no hay problema. Entonces, continuamos. Adición y sustracción son operaciones entre vectores que da como resultado otro vector. Y otra vez, solamente se pueden realizar con vectores de la misma naturaleza, ¿no? Es decir, el principio de homogeneidad dimensional aplicado a vectores. Solo se pueden sumar vectores velocidad para dar como resultado otro vector velocidad. Solo se pueden sumar o restar vectores fuerza para dar como resultado otro vector fuerza. No se puede sumar un vector momento y un vector aceleración con un vector desplazamiento para pretender dar como resultado un vector cantidad de movimiento. Esto no se puede porque los cuatro vectores aquí tienen diferentes unidades, tienen diferentes conceptos y diferente naturaleza, ¿cierto? Eso es el principio de homogeneidad dimensional para la adición y sustracción. Simplemente que deben ser los vectores de la misma naturaleza.
Ok. Se puede sumar entonces por métodos gráficos o métodos analíticos. Dentro de los métodos gráficos tenemos el método del paralelogramo o también de los triángulos. Por ejemplo, si tenemos dos vectores A y B y quisiéramos sumarlos, entonces tenemos que poner, si queremos hallar el vector C, que es igual a A más B, entonces colocamos el vector B después del vector A, o sea, cola con punta, y la primera punta, digo, la cola del primer vector con la punta del último vector sumado sería nuestro vector resultante C. En este caso C es A más B, ¿no? También podemos hacer al revés, poner primero el vector B y después en la punta de B la cola de A y copiarlo, ¿no? Y en este caso el vector C, el celestito, va a ser B más A, pero no cambia, ¿no? Es lo mismo. Y el método del paralelogramo significa trazar una línea punteada paralela al vector A, acá, y otra línea punteada paralela al vector B, de forma tal de formar un paralelogramo, ¿no? Una figura geométrica romboide en el plano, con ambos lados paralelos 2 a 2. Y en este caso, si unimos el punto inicial o la cola de ambos vectores con la esquina opuesta, obtenemos el vector C, A más B, que al final no es más que los otros dos triángulos sumados entre sí, ¿no? Si este triángulo lo unimos a este otro, obtenemos el mismo paralelogramo. Bien, es el método del paralelogramo, donde podemos ya observar una de las primeras propiedades de la suma, que no importa el orden, ¿no? A más B va a ser igual a B más A. Haciendo una pausa aquí, han visto Classroom, ¿no? Les he pasado el link de los PDFs de toda la bibliografía que les he hablado en la anterior clase, y en esa bibliografía está este librito de aquí, de donde estoy sacando los gráficos, el Sierzymanski, Física Universitaria, volumen 1. Entonces cualquier Sierzymanski que tengan sirve, cualquier libro de esos que hemos puesto en la bibliografía sirve. Es más, les he puesto unos cuantos más, unos de fórmulas, otros de tablitas y otro solucionario más que no había mencionado. Entonces, en cuanto a bibliografía, realmente tienen mucha información, ¿no? Sin mencionar el canal de YouTube, que en el mío, por ejemplo, no hay unos ejercicios que no son muchos, pero que ejercicios de este tipo y de este nivel hay N, ¿no? N a la N en YouTube. Entonces, aquí el problema no es tanto la información, sino saber manejar los tiempos y, sobre todo, no dejar que ninguna clase se pase con ningún concepto sin aprender. Eso sí quisiera pedirles, que cualquier duda que tengan, cualquier concepto que no esté claro, pidan que se les aclare, ¿no? Porque para eso estoy, para que salgan ustedes sin dudas de lo que vayamos a aprender. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, han podido ver los libros del Classroom. ¿Alguien se los ha podido bajar? ¿Hay algún problema con alguno de ellos? ¿Alguien me puede avisar, por favor? Bueno, entonces continuaremos con la clase. Magnitudes en la suma de vectores. Ahora, si bien el vector C es igual a la suma del vector A más el vector B, en módulos no se puede decir que C es igual a A más B. Imaginemos que A tiene módulo 5 y B tiene módulo 3. No podemos decir que el vector C tiene módulo 5 más 3, 8, ¿de acuerdo? Puesto que claramente no es así, en el caso general, ¿no? La única forma en que esa suma vectorial sea igual a la suma aritmética de los módulos es que los vectores sean colineales, ¿no? Por ejemplo, acá en el inciso A tenemos un ejemplo de un vector A que podría medir 3 y el vector B que podría medir 3, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este caso, el vector celeste C, que es igual a la suma de A más B vectores, tendría como módulo igual a 6, ¿no? Puesto que como están colineales, si el vector A mide 3 y el vector B mide 3, el vector C puede medir 6 sin miedo a equivocarse. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando son colineales,
o paralelos, sí se puede hacer eso. O cuando son antiparalelos también, puesto que también siguen siendo colineales. Imaginemos que el vector A aquí mide 6, ¿ya? Y el vector B mide 2. Imaginemos que son antiparalelos, por lo tanto, si sumamos 6 y le restamos 2, vamos a tener 4, ¿cierto? El vector C acá va a ser 6 menos 2 igual a 4. O sea, el módulo va a ser 6 menos 2 igual a 4. Lo que incluso visualmente se puede verificar, ¿no? Tengamos mucho cuidado con estas dos formas de sumar vectores. No se dan siempre, ¿no? Es más, tenemos que pensar que nunca se dan. Que el módulo no es igual a la suma de los módulos. El módulo de la resultante no es igual a la suma de los módulos. Entonces, ¿cómo calculamos ese módulo? Por solución de triángulos. Pero antes veamos el método del polígono. Para sumar, digamos, cuando tenemos más de dos vectores, por ejemplo, A más B más C, ya no podemos hacer un triángulo, ¿no? Ya no podemos decir A más B y formar un triángulo como habíamos hecho aquí. A más B, A más B, A más B o B más A. Vamos a tener un tercer vector o cuarto o cualquier número de vectores. Por lo tanto, ABC serían tres vectores que sumados tendríamos que armar un polígono. Por ejemplo, el primer caso, poner el vector A primero, B después y C después. La cola del primer vector con la punta del último vector sería el vector R, resultante A más B más C. Pero pudiéramos agrupar, ¿cierto? Pudiéramos decir primero A más B, que nos dé un vector D, ¿no? A más B, que nos dé un vector D, y después sumar ese vector D más C para tener un vector R. Y así dividimos este polígono en dos triángulos. Podría ser. O podríamos sumar en su defecto B más C para obtener un vector E, ¿no? Si sumamos B más C, obtenemos un vector E. Y si después sumamos A más E, vamos a obtener el mismo vector R. Hemos dividido el polígono en otro tipo de triángulos, en otros dos. Esto es el principio de asociatividad en la adición. La resultante también puede ser agrupado A más B, que sería D más C. O también puede ser A más agrupado B más C, que sería E. A más E en el segundo caso y D más C en el primer caso. Bien. El método del polígono. También podríamos sumar directamente A más B más C. ¿De acuerdo? A más B más C. Aquí está formando un polígono tal cual, ¿no? Y si pudiéramos dibujarlo bien, estos vectorcitos A más B más C, podríamos incluso medir el vector R y ya saber cuánto vale, ¿no? O también podríamos sumar A más B más C, pero en otro orden, por ejemplo B más A más C. Entonces copiamos primero el vector B, después el vector A y después el vector C. La suma va a mantenerse igual. Este es el principio de conmutatividad. Ya habíamos visto eso, ¿no? Que A más B es lo mismo que B más A. Por lo tanto, A más B más C es lo mismo que B más A más C. Y sería lo mismo que C más B más A o C más A más B, cualquier orden, ¿no? Cualquier orden de estos tres vectores sería exactamente la misma resultante. Ese es el método del polígono. Obviamente en un polígono puede haber muchos lados, ¿no? Cuando ya hay muchos lados y se complica el método gráfico, entonces podemos acudir a métodos analíticos. Bien. Sustracción. En este caso, estamos hablando de una suma de dos vectores donde uno de ellos es negativo. Por ejemplo, si quisiéramos restar B de A y tenemos que este es el vector B y queremos restarle a B, entonces pudiéramos decir que sumamos el vector negativo de B o el inverso de B. Y el inverso no es más que el mismo vector B pero dado la vuelta. Entonces si queremos sumar A más este vector que se llama menos B, podríamos decir que A
más menos b sería este triangulito, ¿no? Este triangulito, a más menos b. A más menos b, lo que es lo mismo decir a menos b. Formando una suma vectorial como ya habíamos visto, ¿no? El primer vector y el segundo vector cola con punta, donde la resultante es primera cola con última punta. Ajá. También pudiéramos decir que pudiéramos acomodar los vectores A y B positivos punta con punta, ¿no? Aquí está, los vectores A y B positivos punta con punta. Y en este caso, si los acomodamos punta con punta para hacer la operación A menos B, entonces el vector resultante va a ser uniendo las dos colas, ¿no? La del primer vector con la cola del segundo vector. En este caso, la del vector A con la del vector B. Y en este caso, esta operación va a ser directamente la diferencia o la sustracción A menos B. Que, si se dan cuenta, es la misma, ¿no? Es la misma exactamente, solamente que otra forma de plantear punta con punta. Métodos analíticos. En esta parte de métodos analíticos pudiéramos decir que necesitamos saber conceptos de las relaciones trigonométricas pitagóricas. Son las relaciones que tienen que ver con un triángulo, las relaciones entre ángulos y lados de un triángulo rectángulo. En este caso el triángulo PQR tiene lados ABC y ángulos phi y delta, ¿no? Y obviamente un ángulo recto, que es lo que le da la propiedad de ser un triángulo rectángulo, en donde se cumplen las relaciones trigonométricas pitagóricas. La primera es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Algo muy básico y que nos va a servir mucho de aquí en adelante. Y la relación de ángulos, ¿no? La función seno de phi es cateto opuesto b sobre hipotenusa sobre c. La función coseno de phi es el cateto adyacente a sobre hipotenusa c. Y la función tangente de phi es cateto opuesto b sobre cateto adyacente a. ¿Sí? Se cumplen en las relaciones pitagóricas que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese ángulo es igual a 1, sea cual sea este ángulo. Y también se cumple que los ángulos internos de un triángulo, para un triángulo cualquiera, son 180. En este caso, phi más delta deberían sumar 90, puesto que sumados con esos otros 90 son 180. Y en este caso, phi más delta se llaman ángulos complementarios, ¿no? Phi más delta son complementarios, puesto que sumados dan 90 grados. Métodos analíticos. Para resolver un triángulo cualquiera, por ejemplo el triángulo OPR, que está formado por vectores A, B y C, que tienen ángulos cualquiera, ya no ángulos rectángulos, vamos a tener que utilizar la ley de cosenos. ¿Qué tal si queremos averiguar el módulo del vector C, que es el vector A más el vector B? Este vector C más grande, ¿no? Entonces calculamos el módulo mediante el teorema de Pitágoras y nos ayudamos con dos líneas auxiliares que proyectan la línea de acción de A y una perpendicular que pasa por el punto de acción de B y C. O sea, otro triángulo rectángulo auxiliar PQR, ¿cierto? Un triángulo rectángulo auxiliar. Bien, entonces aquí sí podemos decir que la hipotenusa de este triángulo OQR, la hipotenusa que es OR al cuadrado,
va a ser igual al cateto OQ al cuadrado, todo este cateto, más el cateto QR al cuadrado. Eso sí se cumple porque es Pitágoras, ¿cierto? Y de gráfico sabemos que el segmento OR no es más que el vector C, por lo tanto vale C, el módulo de vector C. El segmento OQ, que no es más que esta suma de estos dos pedazos, un pedazo que es OP y otro pedazo que es PQ. Pero OP no es más que A, ¿no? El módulo del vector A. Y PQ no es más que la hipotenusa B por el coseno de phi. Volviendo a la anterior relación, si tenemos un lado, por ejemplo acá el lado A, aquí está el lado A, sería hipotenusa por coseno phi, ¿no? Despejando de esta expresión. El cateto adyacente sería hipotenusa por coseno phi. Aplicando ese principio al triangulito PQR, diríamos que esta hipotenusa PQ es igual a hipotenusa B o segmento PR, que es lo mismo que módulo de B, por coseno de phi. Aquí está. Entonces OQ sería A más B coseno phi. Y finalmente QR sería este otro lado, el cateto opuesto a phi en este triángulo PQR. Cateto opuesto igual a hipotenusa B por el seno del ángulo phi. Reemplazamos estos tres valores en esta ecuacióncita y vamos a obtener OR C cuadrado, OQ A más B coseno todo al cuadrado y QR B seno phi todo al cuadrado. Si desarrollamos esta formulita, tenemos C cuadrado igual binomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo. Ajá, aquí hay un error, ¿no? Vamos a corregirlo. El doble del primero por el segundo. Y acá también el doble del primero por el segundo. Ajá. Ese error se repite acá. Un momentito, por favor, vamos a corregir. Ajá. Continuamos. Entonces doble del primero por el segundo, 2AB coseno phi, y más el cuadrado del segundo, b cuadrado coseno cuadrado phi, más todo este paréntesis al cuadrado, b cuadrado seno phi. Si hacemos otras operaciones, acá nos queda a cuadrado más 2AB coseno phi, más b cuadrado, todo por coseno cuadrado más seno cuadrado. Ahora por identidades pitagóricas, coseno cuadrado más seno cuadrado de cualquier ángulo es 1. Por lo tanto, este paréntesis se hace 1. Y ordenando esta expresión nos queda C igual a cuadrado más b cuadrado más 2 a por b por coseno phi. Y esa es la ley de cosenos. ¿Bien? Sí, va a estar compartiendo pantalla. Sí, no se ve. ¿Qué se está viendo ahorita? ¿Nada? ¿Solo el Meet? No, pero no se ve nada. Ah, ya. Ahora sí. Sí, Ahora sí hemos vuelto, ¿no? Ya. Entonces les decía que corrigiendo ese 2
No, tampoco he visto cómo hemos corregido, ¿no? Pero bueno, aquí aparece corregido. Es para el binomio cuadrado perfecto, cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, b cuadrado coseno, coseno phi, más todo este paréntesis al cuadrado, ¿no? b cuadrado seno phi. Si hacemos operaciones y factorizamos este b cuadrado, nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado. Y por identidades pitagóricas sabemos que coseno cuadrado más seno cuadrado de cualquier ángulo es 1. Por lo tanto, este paréntesis se hace 1 y nos queda b cuadrado sueltito. Ordenando, vamos a tener que c al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado más 2ab coseno phi. Vean que si nos olvidamos de este 2ab coseno phi, obtenemos la identidad de Pitágoras, ¿cierto? El módulo de c igual a cuadrado más b cuadrado. Pero este tercer elemento le da la característica a la ley de cosenos. Y en este caso está relacionando los lados AB, estos dos lados AB, con el coseno del ángulo phi, que es el ángulo opuesto al lado C, pero externo al triángulo. ¿Se dan cuenta? El lado phi es el ángulo opuesto a C, pero externo. El ángulo opuesto a C, pero interno al triángulo, sería gamma, ¿no? A ver, veamos cómo hacemos eso. Puesto que ambos, los tres ángulos internos de nuestro triángulo tienen sus correspondientes externos suplementarios, significa que sumados dan 180, por ejemplo, alfa más delta da 180, beta más epsilon da 180 y gamma más phi da 180. Puesto que estos son ángulos suplementarios, el coseno de alfa va a ser el negativo de coseno de delta, el coseno de beta va a ser el negativo de coseno de epsilon y el coseno de gamma va a ser el negativo de coseno de phi. Eso por identidades trigonométricas. Pero en cambio la función seno es la misma. O sea, vale lo mismo. El seno de alfa es igual al seno de delta, seno de beta es igual al seno de epsilon y seno de gamma es igual al seno de phi. Bien. Con la ayuda de estas identidades para cosenos, vamos a las ecuaciones de ley de cosenos. Entonces decimos que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado más 2ab coseno de phi. Pero también eso es lo mismo que decir c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de gamma, ¿cierto? Entonces utilizamos el más cuando el ángulo es el externo, utilizamos el menos cuando el ángulo es el interno. Obviamente el ángulo que estamos manejando aquí es el lado opuesto al lado que queremos calcular, en este caso c. Los ángulos opuestos a c son gamma y phi. Para b, por ejemplo, los ángulos opuestos al lado b van a ser beta y epsilon. Epsilon es el externo, beta es el interno, por lo tanto para epsilon va a ser con más, para beta con menos, ¿no? Más coseno de epsilon menos coseno de beta. Y los lados adyacentes van a ser c y a. Para el lado a, en este caso para el lado a, que es la base del triángulo, los ángulos opuestos son alfa y delta, ¿no? Y los lados adyacentes son c y b. Por lo tanto, a es igual a b más c, a cuadrado es igual a b más c, b cuadrado más c cuadrado más 2 veces de coseno de delta. Delta es el ángulo opuesto a externo. Y el ángulo interno es alfa, por lo tanto es la misma expresión con menos, ¿no? Menos 2 veces coseno de alfa. Esta es la ley de cosenos para ángulos externos e internos para un triángulo cualquiera. A no olvidarse, ¿no? Entonces más para el ángulo externo, menos para el ángulo interno. En algún caso vamos a requerir usar el ángulo externo, pero en la mayoría de los casos el ángulo interno, por ejemplo, por lo tanto con menos. Siempre y cuando ambos sumen 180, o sea, sean suplementarios, ¿no? A ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Quería preguntarles si desean que les dé algún tiempo para copiar las fórmulas o los dibujos en los apuntes que están haciendo, si estoy yendo muy rápido. ¿Hay alguna sugerencia al respecto? Quisiera saber, por favor.
¿Sí? ¿Alguien? Porque les sugiero que hagan apuntes, ¿no? Deberían tener apuntes completos para aprender mejor. Entonces, ¿está bien la velocidad o cómo le hacemos? ¿Alguien? Podría darnos un momento para copiar algunas fórmulas. Perdón, un poquito más fuerte. No vayamos avanzando, podría darnos unos segundos para poder copiar las fórmulas de la rápida para que podamos avanzando. Ya, de acuerdo. Sí, es lo que suponía, en todo caso. Bueno, gracias. Entonces, en todo caso, esta presentación ya se las he pasado en PDF al WhatsApp, ¿no? Y la voy a subir también a Classroom. Pero igual es necesario que tomen sus apuntes en tiempo real, ¿cierto? Bueno, eso es la ley de cosenos. Y del mismo triángulo podemos sacar también la ley de senos. Entonces, hemos iniciado la ley de cosenos y hemos generalizado para los lados B y A, iniciando del objetivo de hallar el lado C, ¿no? El objetivo era hallar el vector C de la suma A más B, es decir, primero su módulo. Entonces, con la ley de cosenos ya hemos hallado el módulo de C. Pero ahora la dirección, y la dirección es el ángulo beta. ¿Cómo calculamos el ángulo beta? Puesto que con el ángulo beta estaría definido el vector C, ¿cierto? Fíjense que para definir dos vectores, en este caso si nos dan A y B, nos tienen que dar también el ángulo que fueron A y B, ya sea el menor o el mayor. Entonces con cualquiera de los dos ya podemos calcular el módulo del vector C, teniendo como datos los vectores A y B, ¿cierto? Entonces nos falta hallar la dirección. Para definir un vector tenemos que tener la dirección. Entonces, en el triángulo OQR, que sería este OQR, ¿no ve? El lado opuesto QR sería hipotenusa C por el seno del ángulo opuesto a este lado, que sería beta. C por seno de beta. ¿No ve? En el triángulo grande, OQR. Olvídense del triángulo pequeño. Y para el triángulo pequeño, PQR, el mismo lado QR tendría que ser hipotenusa B por el seno del ángulo opuesto a QR, que sería phi. B por seno de phi. Si igualamos los dos QRs, sería C por seno de beta igual a B por seno de phi. Si el seno de phi lo pasamos a dividir a C y el seno de beta pasamos a dividir a beta, tenemos esta expresión, ¿no? C sobre seno de phi, el ángulo externo phi, es igual a B sobre seno de beta, el ángulo interno beta. Pero como ya habíamos visto, para ángulos suplementarios, volvamos acá, la relación de los senos no cambia el signo. Seno de beta es igual a seno de épsilon. Por lo tanto, para ordenarnos en la ley de senos, pudiéramos expresar una ecuación en función de únicamente ángulos internos. A sobre el seno del ángulo opuesto alfa es igual a B sobre el seno del ángulo opuesto beta, que es igual a C sobre el seno del ángulo opuesto gamma. Fíjense, en la anterior expresión, si en vez de phi ponemos gamma, estamos obteniendo la igualdad de la ley de senos, que si la ampliamos al lado A, en general es lado sobre el seno del ángulo opuesto igual a lado B sobre el seno del ángulo opuesto beta igual a lado C sobre el seno del ángulo opuesto gamma, aplicando los tres lados internos, ¿no? Pero ya sabemos que bien podemos utilizar ángulo interno o ángulo externo indistintamente, puesto que estamos hablando de la función seno, ¿no ve? La función seno nos permite hacer eso. Pero para ordenarnos, hacemos eso. Y para ángulos externos, aquí está. Otra vez, lo voy a corregir, ¿ya? Entonces,
Y ya no hay presentación seguro. Ya. Esto quiero corregir. Si queremos puros ángulos externos, en vez de alfa debería poner delta, ¿no? En vez de beta debería poner epsilon. Y en vez de c, en vez de gamma debería poner phi. Ahora sí. ¿Se ve la presentación? Bien. La ley de senos entonces da lo mismo para ángulos internos que para ángulos externos, ¿de acuerdo? Con eso ya está definido el ángulo beta y definido por lo tanto el vector c. Bien. Entonces, dentro de los métodos analíticos teníamos la primera forma, que era solución de triángulos, ¿no? Resumiendo, solución de triángulos significa si tenemos un triángulo rectángulo, fácil, ¿no? Relaciones pitagóricas. Pero por lo general no se tienen triángulos rectángulos, por lo tanto, ley de cosenos. Aquí está la ley de cosenos y la ley de senos. Bien. Otra forma sería mediante componentes, ¿no? Por descomposición y composición de vectores. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un vector A, que sería este vector, su representación en función de sus componentes rectangulares va a ser como una suma, ¿cierto? Si, por ejemplo, tenemos un vector AX que lo vamos a sobreponer en el eje X de un sistema de ejes cartesianos XY, y otro vector AY que va a ser la sombra, digamos, la proyección de este A en el eje Y, y hacemos que se llama el método del paralelogramo. En este caso va a ser un rectángulo. Simplemente vamos a obtener el vector A como la suma de estos dos vectores, ¿no? Que en este caso son perpendiculares, pero eso es porque los ejes cartesianos son perpendiculares. Entonces la suma de AX más AY es el vector A, ¿no? Siendo AX y AY sus componentes rectangulares sobre los ejes X y Y. Entonces, como ya habíamos visto, la componente que está al frente del ángulo se multiplica por la función seno del ángulo, θ, siempre que θ sea el ángulo que está con horizontal. Y la componente que está al lado, o sea el cateto adyacente, se multiplica por coseno. Para eso nos va a servir las funciones pitagóricas, ¿no? Entonces, en vez de AX ponemos A coseno, y en lugar de AY, aquí también hay que corregir. En lugar de AY ponemos simplemente A por seno. ¿De acuerdo? AY es A por seno θ, AX es A por coseno θ. Por lo tanto, el vector A va a ser ajá. Aquí hay algo que le está faltando, ¿cierto? Estamos diciendo que este vector es la suma de estos dos números, pero eso no es cierto.
Bien, entonces deberíamos decir que esta cantidad, que no es más que el módulo de la componente en X, tiene una cierta dirección que va a ser el vector unitario de el vector A X. Bien, ese va a ser... se ve la presentación, ¿no? Sí, sí, se ve. No, no lo he escuchado bien. Sí, sí. Ok. A ver, déjeme corregir esto. Ajá. De acuerdo. Ahora sí. Entonces el vector A va a ser un tamaño, un número, A por coseno phi, en la dirección de X y A por seno phi en la dirección de Y. Ahora sí, estos dos son dos vectores, ¿no? Que pueden sumarse para dar como resultado otro vector. ¿De acuerdo? Bien. Pero estos componentes también pueden estar en otro sentido, ¿cierto? Por ejemplo, el eje X tiene ambos, puede ser también en el lado negativo del eje X. Y en este caso, el vector B va a ser la suma de un vector menos Bx y un vector positivo más By. Por lo tanto, va a estar en el segundo cuadrante, ¿no? Hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia arriba. Y en el caso de que los dos componentes sean negativos, en este caso el vector C va a ser menos Cx menos Cy. Esto es un vector en el tercer cuadrante. En este caso el ángulo θ va a ser medido desde el 0 y va a ser más de 180, ¿no? Va a valer un número entre 180 y 270. En el anterior caso va a valer un número entre 90 y 180, el ángulo phi. Bien. ¿Cómo calculamos la magnitud y la dirección? Bueno, pues sabemos que en un triángulo rectángulo la hipotenusa se calcula por Pitágoras, ¿cierto? Entonces, como tenemos un triángulo rectángulo con catetos AX y AY, el módulo simplemente es AX al cuadrado más AY al cuadrado. Pitágoras, ¿no? Y la dirección θ se halla por la función tangente. Si tenemos las componentes AX y AY, entonces la tangente de θ va a ser AY, cateto opuesto sobre cateto adyacente, AX. De donde θ es el arco tangente de AY sobre AX. Definido módulo y dirección de un vector en función de sus componentes rectangulares.
Bien, la suma vectorial a partir de los componentes sería entonces igual, ¿no? Por componentes. Si por ejemplo tenemos que calcular una suma a más b, ¿no? Un vector a más b, realizamos la misma operación, ¿no? Ponemos el vector b después del vector a y le sacamos las componentes tanto a a como a b. Las componentes de a van a ser ax y ay, y las componentes de b van a ser bx y by. Por lo tanto, en el eje x, la suma de las componentes ax más bx es la componente rx, ¿no? Y en el eje y, la suma de las componentes ax y by es ry, ¿no? Entonces, la resultante tiene también componentes rx y ry, y es este vector celeste de aquí. No es más que la cola del primer vector más la punta del último vector, y tal como hacíamos con el método del paralelogramo, ¿no? Es este vector r. Si hubiesen más vectores, a, b, c, d, etcétera, lo mismo, ¿no? Pudiéramos acomodar en un sistema de ejes cartesianos, ya sea en esta disposición o en el origen. Mejor es en el origen, puesto que es un cálculo analítico simplemente. La resultante en x sería la suma de las componentes en x de todos los vectores actuantes. Y la resultante en y sería la suma de las componentes en y de todos los vectores actuantes. Bien. En el espacio, por ejemplo, ya no tenemos un plano XY, sino un espacio XYZ, ¿cierto? Por lo general, el plano XY es el plano del piso, ¿no? El horizontal. Y el eje Z es el eje vertical, en general. Entonces, un vector A en el espacio sería como, por ejemplo, en nuestra habitación, ¿no? Imaginémonos que de la esquina que podemos ver, que está atrás de nosotros, sale un vector AX sobre la arista del piso, sobre la otra esquina un vector AY, y sobre la esquina hacia arriba sale un vector AZ, ¿no? Entonces imagínense que unen esa esquina donde empiezan todos los vectores, donde son concurrentes AX, AY y AZ, que es el origen de coordenadas, donde concurren, únanlo con la esquina opuesta. Es un vector diagonal que cruza toda la habitación, ¿cierto? Ese vector diagonal es el vector A, que se compone del lado AX, el lado AY y la altura AZ. Por lo tanto, tiene tres componentes. El módulo de ese vector simplemente se calcula por doble Pitágoras. AX más AY más AZ al cuadrado en suma, ¿cierto? AX cuadrado más AY cuadrado más AZ cuadrado en raíz es el módulo de A. Y este vector A está definido por tres ángulos en este caso, ya no por uno. En este caso está definido por tres ángulos. Un ángulo alfa, que lo está direccionando con respecto del vector AX. Un ángulo beta, este ángulo naranjado, que lo está direccionando con respecto del... Ajá, aquí hay un errorcito, a ver. Ya. Ahorita no tengo acceso a este dibujito, pero la corrección que tenemos que hacerle es que en lugar del el ángulo gamma debería ser beta, ¿de acuerdo? El ángulo azul debería ser beta, puesto que beta es el ángulo director que direcciona al vector A con el eje Y. Y en vez de beta debería ser gamma, puesto que gamma es el ángulo director
que direcciona nuestro vector A con respecto del eje Z, ¿no? Alfa, beta y gamma se llaman ángulos directores. Lo voy a corregir eso y lo voy a volver a subir al Classroom con esta corrección: beta en vez de gamma y gamma en vez de beta. Por lo tanto, los cosenos directores son las funciones cosenos de los ángulos directores. Por ejemplo, coseno de alfa va a ser igual a la componente AX sobre la hipotenusa A, o el vector A. El coseno de beta va a ser la componente AY sobre el vector A. Por eso les decía, con AY tendría que colindar el ángulo beta. Y el coseno de gamma sería con la componente Z, AZ sobre A, ¿no? Y en vez de beta tendría que ser gamma. Por lo tanto, coseno de gamma igual a AZ sobre A. Esos tres cosenos directores le dan la dirección a nuestro vector en el espacio. Y los ángulos directores ya son las funciones arco-coseno de esas funciones, ¿cierto? De esos argumentos. Obviamente se cumple la identidad pitagórica de que coseno cuadrado más de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es igual a 1. Eso debería ser una regla. Entonces al copiar, por favor, en el dibujito, en vez de gamma beta y en vez de beta gamma, solamente en el dibujito, las fórmulas están bien. Se ve la presentación ahorita, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar? Ok. Bien, entonces sigamos. Multiplicación de un vector por un escalar. Entonces, dado cualquier escalar k y un vector a, el producto k por a es un vector de magnitud k veces a. K veces el módulo de a, ¿no? Por ejemplo, un vector a lo multiplicamos por 2 y simplemente se duplica su valor, ¿no? Simplemente significa que el vector 2a es 2 veces más grande que el vector a. No cambia su dirección ni su sentido, solamente cambia su módulo. Le damos un valor que se multiplica solamente a su módulo. Y también ese escalar podría ser negativo, podría ser, digamos, un número menos 3. Entonces, si tenemos el vector a, el vector menos 3 veces a sería en sentido opuesto, misma dirección, pero sentido opuesto, y 3 veces más grande, ¿cierto? Eso es una multiplicación de un vector por un escalar. En este caso, por ejemplo, si tenemos que el vector a es 2 unidades, el celestito, el vector b va a ser 6 unidades, puesto que es 3 veces a. Y el vector c, que es menos 2 veces a, va a ser 4 unidades, ¿no? 4 unidades. Bien. Las propiedades del producto por un escalar. Primero, distributividad. Si tuviéramos una suma de escalares p más q que multiplica un vector a, se puede distribuir p más a, p por a más q por a. Si tenemos un escalar n que multiplica una suma a más b, vamos a obtener una suma de n veces a más n veces b. Asociatividad. Si por ejemplo tenemos un producto de p por q por a, podemos asociar p veces a todo por q, o q veces a todo por p, o p por q todo por a, ¿no? Escalar negativo, lo que habíamos visto hace rato, ¿no? Si tenemos un escalar negativo menos k, esto puede ser menos k veces a, o puede ser k por el negativo de a.
Ya habíamos visto cómo es un vector negativo, ¿cierto? O el escalar también puede ser 0. Si multiplicamos 0 por el vector A, esto nos da 0 vector. Fíjense que el vector A tiene 3 componentes. Si multiplicamos las 3 componentes por 0, vamos a tener un vector con 3 componentes, pero que las 3 valen 0. Eso es un vector 0, ¿no? No es lo mismo decir 0 escalar que 0 vector. El 0 vector tiene 3 componentes. Las 3 valen 0, pero tiene 3 componentes. ¿Ya? El número 0 es simplemente un número 0.